Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Laura Victoria Sánchez, creadora de Yoga for Growth, y hoy quiero contarte un poco más de mi metodología, del trabajo que hago y de hecho por qué me gusta tanto. Una de las razones por las que empecé con Yoga for Growth fue porque me di cuenta que necesitaba yo como persona. Necesitaba entender el yoga y la meditación desde un lugar como herramienta y no solo como práctica espiritual, porque yo tenía mi propia práctica y tuve unos años súper bonitos de practicar diariamente y construir como un conocimiento en el cuerpo de cómo se sienten em, las cosas, básicamente, porque no era solo asana, no era solo hacer las posturas, sino también empezar a entender realmente los principios del yoga en la vida diaria y el mindfulness también, como ponerlo en práctica y ver cómo las diferentes esferas de mi vida se veían beneficiadas por el mindfulness. Y después de como mi propio camino dije, wow, es que esto no es solo algo para mí como persona, es una herramienta de sanación, es una herramienta de encontrar balance. Y empecé a estudiar un poco más sobre esto y claro, ya hay mucha evidencia de cómo el yoga y el mindfulness modifica nuestro cerebro, modifica cómo se autorregula el sistema nervioso. Hay mucha investigación ahora sobre el efecto del yoga y del mindfulness en el nervio vago y cómo esto ayuda a que nuestro sistema nervioso pues encuentre su propio balance y esté más en el estado de homeostasis que en el de alerta. Ya, pues no quiero entrar en términos técnicos, pero el punto es que ya hay evidencia de que funciona. Y yo dije, claro, es que yo lo sé, no solo porque lo leí en un paper, sino que yo viví estar en ansiedad y en mucho estrés y viví llegar y sentarme en la silla del trabajo y simplemente respirar y decir, estoy aquí, estoy en este momento, respiro, inhalo, exhalo y con esos momenticos de mindfulness y de respirar salía de unos loops de estrés y de ansiedad que no puedo ni describir pues en este momento, pero me ayudaba muchísimo. Y con el yoga, yo al comienzo dije, qué bonito vivir a través del cuerpo lo que está viviendo mi mente, como lo que estoy viviendo como persona, porque veía las tensiones y veía como cierta emoción que había vivido, entonces estaba ahí en una parte de mi cuerpo y me ayudó mucho a no racionalizar la emoción, porque ya yo estaba yendo a terapia y estaba aprendiendo mucho también de conceptos de psicología y a veces tendía a hiper mega racionalizar todo y decir como, ah, sí, pienso así porque ta. Y el yoga no tenía que ver con esas teorías ni con como traumas o distintas cosas, sino que el yoga era más como dónde está, dónde se siente y cómo lo proceso, cómo lo libero en el cuerpo. Entonces vi una transformación tan grande en mi propia vida que me inspiró mucho a compartir esta herramienta con otras personas, porque es una herramienta de un acceso relativamente fácil en comparación con otras. Por ejemplo, si lo comparas con terapia o lo comparas con medicación o con otro tipo pues de intervenciones,
Creo que el yoga y el mindfulness están más a la mano. Hay muchos recursos disponibles y también hay una posibilidad y una capacidad de desarrollar una práctica personal y de manera que la hagamos pues consistentemente y a menudo de ver esos cambios en nuestra vida. Y yo quiero que la gente pueda transformar su vida de la manera en que yo pude hacerlo. Em, Cuando a mí me dijeron que la única manera de salir de la depresión y del burnout era a través de medicación, yo me rehusé, yo decidí que quería otro camino y ese otro camino era un cambio de vida, un cambio de estilo de vida, que incluía cambiar patrones, cambiar hábitos, cambiar lo que comía, cambiar la manera en que me iba a dormir, hasta el agua que tomaba. Realmente fue un cambio muy grande de muchas cosas en mi vida. eh, y debo decir que como la única cosa que fue como una constante y que fue más fácil de implementar fue usar el yoga, usar el movimiento y usar la meditación para volver a mí, para volver al cuerpo y para también crear un espacio seguro mío dentro de mí, un espacio en el que podía sentir lo que estaba sintiendo y podía habitarlo y aceptarlo. Entonces, he decidido estudiar mucho sobre yoga sensible al trauma, mindfulness sensible al trauma, yoga inclusivo, yin yoga. Son herramientas. Kundalini yoga también estoy ahora. Todavía no he terminado, pero estoy en el proceso. Todas estas son herramientas como marcos que utilizamos para la práctica de yoga y de mindfulness. Y yo combino todo esto con una mentecita inquieta y como un poco nerd que soy. Lo combino con leer mucho y aprender mucho sobre teoría polivagal, sobre el sistema nervioso, neurociencia, como muchas cosas que están ocurriendo ahora en el mundo y sobre las que se está hablando y me encanta, soy demasiado nerd, no puedo creerlo, pero bueno. Entonces, todo esto que está teóricamente siendo explicado por científicas y científicos en términos de neurociencia y de cómo cambiar patrones y cómo cambiar cómo funciona el cerebro, básicamente. Yo lo estoy aplicando en mi práctica de yoga y en lo que enseño. Por eso es una metodología un poco sui generis, como ecléctica. No vas a ver una secuencia tradicional de Hatha o incluso de Yin Yoga. Es más como una mezcla de distintos elementos que han sido probados que son útiles para regular el sistema nervioso, importantísimo, para encontrar calma. em, y para sentir descanso en el cuerpo. Eh, el yoga que yo ofrezco, yo lo llamo yoga suave o yoga gentil, es es un yoga súper respetuoso con tu cuerpo, con cómo estás en ese momento, el día, cómo te sientes, cómo estás respirando, cómo te fue, cómo estás en tu ciclo, si eres mujer. Al final, eh, es una práctica que es para que se ajuste a cómo estás en ese día y que sientas que la práctica se ajusta a ti y no que tú debes adaptarte a la práctica. Porque esta es otra de las cosas que, pues aprendiendo más y profundizando en el yoga, em, pues ahora la idea es que tú veas que estas prácticas como el yoga u otro tipo de cosas como el pilates, movimiento, etcétera, que son herramientas para ti, no que tú tienes que modificar tu cuerpo, cambiar la forma, el peso, la flexibilidad para hacer esa postura. No, no. Mm,
estamos en un tiempo en el que es al contrario, es como tú cómo estás, tú cómo te sientes, cómo está tu cuerpo hoy y hasta dónde llegamos con esa postura o con esa respiración, ese pranayama, para que te sirva a ti en ese momento. Así que yo hago todo eso. Hay un proceso larguísimo y grandísimo tras bambalinas, tras una clase. Hay mucho como de brainstorming, de poner ideas, como cómo conectar un ejercicio con el otro, cómo probar cosas y cómo hacer que en la práctica tú encuentres la sensación de seguridad. Una sensación de seguridad en tu sistema nervioso, en tu cuerpo y que tú tal vez llegas un poquito en estado de alerta, un poquito estresada, estresado y que tú salgas renovada, renovado, que sientas como una paz. Esa es la idea. Entonces, si te interesa este tipo de práctica, pues me encantaría que pudieras practicar conmigo. Tengo muchas ideas que explorar, muchas cosas que estoy aprendiendo y que estoy poniendo en práctica en los diseños de las clases. Así que bienvenida, bienvenido a una clase con Laura Victoria en Yoga for Growth.